En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos oído este milagro o dos milagros que nuestro Señor obró, primero con este leproso y después con este enfermo por el cual vino a pedirle el centurión. Y en los dos casos, los dos muestran su fe en nuestro Señor. El leproso creyó en Jesús y fue curado de su lepra, y el centurión creyó en Jesús y obtuvo la gracia para el enfermo por el cual él pedía. Así que debemos nosotros imitar esto a un nivel espiritual, a nivel de la sanación de nuestra alma, de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestros vicios, por la fe en Jesucristo. Así que no es suficiente lo que nosotros hacemos, porque es la gran tentación de este mundo del hombre moderno, que confía mucho en su actividad, en sus actos, que por sí mismos no le pueden obtener la salvación y merecer el cielo y tener un mérito sobrenatural, porque son actos humanos. Entonces necesitamos algo más, el elemento divino, el elemento de la gracia, que viene a elevar nuestros actos a un nivel superior y que hacen que nuestros actos tienen un valor divino realmente, porque la gracia nos hace hijos de Dios. Entonces alguien tiene la gracia, tiene la fe y las virtudes cristianas que hacen que sus actos tienen un valor sobrenatural. Entonces es otro mundo, ¿verdad? El mundo de la gracia no es lo mismo que el mundo puramente humano, que es incapaz por sí mismo de salvarse, de merecer el cielo, de hacer actos realmente divinos, porque la persona que es hija de Dios, pues tiene algo divino en su alma. La gracia lo hace que sea hijo de Dios, está en un medio divino, mientras que las personas que viven sin fe, sin amor de Dios, están en un mundo puramente humano, y no es lo mismo. No merece lo mismo los actos, las acciones, que hay personas que viven lejos de Dios y que hacen actos de bondad, muchas veces que hacen actos buenos, pero no son actos animados por la fe, ni por la caridad, ni están hechos en gracia de Dios. Entonces eso no les merece una recompensa eterna, tal vez una recompensa temporal en esta vida, porque Dios recompensa todo. Dios es justo y hasta los actos puramente humanos que son buenos los recompensa de alguna manera, pero esos serán recompensados en esta vida. Dios recompensa también en esta vida con premios temporales, pero hay que tener bien claro que la recompensa eterna, el cielo, solo se puede ganar con actos sobrenaturales. Son actos meritorios que están hechos dentro de la gracia, dentro de la fe y incluso dentro de la caridad. Entonces eso es algo que le cuesta mucho incluso de comprender. Incluso a muchos católicos que se dicen católicos a veces no saben hacer la diferencia entre la vida y los actos y los méritos sobrenaturales comparados a la vida puramente humana, que es otro nivel. Así como nos damos muy bien cuenta que hay un nivel humano y un nivel animal, porque para nosotros la vida de un hombre vale más que la vida de muchos animales o de todos los animales, porque es otro nivel, es un nivel humano. El hombre está a un nivel de inteligencia, un nivel de una persona,
Los animales no son personas, son animales. Entonces podemos hacer la distinción fácilmente de eso, pero a veces a muchos les cuesta hacer la distinción entre los hijos de Dios y las personas que no son hijos de Dios, porque están separados de la iglesia, porque no tienen la fe, o porque no creen en Dios, o creen en dioses paganos. Entonces no están en el orden de la gracia. Entonces Dios ama más a un solo cristiano que a todos los paganos juntos, en sí mismo, porque es hijo de Dios. Eso no excluye que todos los hombres tienen la vocación de Dios para salvarse, para volverse hijos de Dios, y que todos están llamados a volverse hijos de Dios. Pero de hecho eso no pasa siempre. Y hoy menos, en nuestra época, hay más indignidad en la humanidad, en la medida que los hombres están más lejos de Dios. Porque en el Antiguo Testamento había mucha crueldad en la humanidad. Los paganos eran muy crueles, había guerras muy crueles, sacrificios humanos, había situaciones exageradamente duras para los hombres en esas épocas, porque en esa época había eso, y ya en la era cristiana es más fácil para todos en cierta manera, pues porque en esa época todavía no había venido el Redentor, todavía no había aplacado la ira de Dios con su sacrificio. Entonces por eso hubo momentos terribles en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el diluvio. Hubo momentos de mucha sufrimiento, pero después de la venida de Cristo, incluso Dios ha tenido más compasión, incluso de los que no son católicos. Se ve que la era cristiana trajo a la humanidad, y no solo en los países cristianos, también a veces por una cierta influencia del cristianismo, en los países paganos se ha hecho más suave esta dureza de este rigor del castigo de Dios en muchos elementos. Así que ¿por qué Dios usa más suavidad con nosotros que con los que vivieron en el Antiguo Testamento? Incluso cuando leemos la vida de Moisés, cómo Dios castigaba a los judíos por infidelidad con la muerte, a veces por pecados que hoy muchos cristianos hacen fácilmente. ¿Por qué los castigaba con más rigor en esa época? Pues porque todavía no había venido el Mesías. Pero hoy los cristianos abusan de esa bondad de Dios que tiene, y no saben reconocer que Dios usa más compasión, más bondad en la era cristiana que en la era precristiana, anterior al Mesías. Entonces debemos tener esa presente, que todo esta suavidad, o cómo Dios ha suavizado su rigor, viene de la cruz, viene del sacrificio de la cruz. Es que Jesús pagó Él con su muerte y su sacrificio los pecados de la humanidad. Entonces, ciertamente, esos méritos no han sido todavía aplicados efectivamente a cada alma. Muchas personas no han aprovechado de esas gracias que están dentro de la misa, en los sacramentos, pero de todos modos todos hemos recibido un beneficio, todos los hombres, de esa venida de Jesucristo. Por eso en la era cristiana pues se ha suavizado el rigor del yugo de Dios. Pero hay un fenómeno nuevo en el que en esta época que vivimos el hombre quiere volver al pecado, quiere volver al paganismo, quiere volver a vivir sin Cristo para nada.
Entonces de nuevo se siente el rigor de Dios por la ausencia cada vez más marcada de la iglesia en la sociedad, de lo que es auténticamente la iglesia, como es la misa tradicional, los sacramentos tradicionales, la doctrina de la iglesia como es realmente, no como hoy se enseña, deformada, desarticulada. Entonces hay esa ausencia de Dios cada vez más marcada en la sociedad, en el mundo. Entonces se hacen cada vez más patentes los desastres materiales, los desastres, incluso guerras, y guerras cada vez más graves, más amenazantes, los pecados cada vez más horribles que oímos decir aquí y allá. ¿Por qué? Porque la acción de la cruz en el mundo se hace ausente, porque ya no le dan oportunidad a Dios de ayudarnos, de perdonarnos, de iluminarnos, de dirigirnos. Él, por sus enseñanzas o por su iglesia, la iglesia, la verdadera iglesia tal como Dios la quiere, como debe ser. Entonces hay una ausencia espiritual de Dios en el mundo muy marcada, y la gente ya no es consciente de eso. Es el drama de que muchos viven en el desorden, viven sin Dios, viven haciendo los peores pecados, y les parece normal. Se han acostumbrado a vivir en la inmundicia, y pero nosotros debemos tener conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es bello, de lo que es feo, y esa conciencia nos la da la fe, el conocimiento de Dios por la enseñanza que Dios nos ha dado por Jesucristo. Esa fe hace milagros, hace grandes milagros, porque Dios permite que Dios nos pueda ayudar. Alguien que no cree, Dios no lo ayuda. Alguien que no pide, que no reza, es porque no cree suficiente. Entonces recibirá menos ayuda de Dios, menos gracias, y están a su suerte, a lo que pueda pasar. Ellos cuentan con el elemento humano nada más, ya no cuentan con el elemento divino. Ciertamente Dios, en su misericordia, en su bondad, incluso tiene compasión de los malos y de alguna manera los ayuda. Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo, decía que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y los malos también disfrutan de las cosas buenas que Dios ha creado, pero no se dan cuenta que es que todavía Dios les está dando la oportunidad de corregirse, la oportunidad de pedir perdón, la oportunidad de creer y la oportunidad de ser hijos de Dios. Por eso Dios manifiesta tanta paciencia con los malos, porque después de la muerte ya no hay regreso, ya no hay posibilidad de volver atrás. Así que tengamos mucha compasión por los pecadores, por las almas desorientadas, a veces de una manera realmente culpable, otros pues culpable, pero en parte porque también son víctimas. Entonces tengamos compasión de los pecadores y pidamos por ellos, ¿verdad? Realmente el sacrificio de Cristo vale más que toda la humanidad, o que 1000 mundos juntos, y la bondad de Dios es superior a la maldad y a los pecados de todos los hombres y todos los ángeles. Dios los supera infinitamente en bondad, aunque la maldad de estos pecados sean grandes. Dios está superior, arriba de todo eso. Así que es por ello que nunca hay que perder la confianza en la misericordia de Dios, sea para quien fuere, pedirle a Dios que tenga compasión de sus almas. Y la Virgen nos pidió en Fátima que rezáramos por todos los pecadores. No hizo excepciones diciendo no recen por estos
porque estos son muy pecadores, porque son demasiado pecadores. No, la Virgen pidió rezar por todos los pecadores. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Entonces eso es los verdaderos sentimientos del corazón de Jesús y del corazón de María, son de amor y de compasión. Y Dios es justo y castiga, porque es justo y debe castigar, pero no lo hace por placer. Lo que Él quisiera hacer no es eso. Lo que Él quisiera hacer, de lo que realmente le gustaría hacer, y lo que haría con gusto, es recompensar, salvar y hacernos felices. Entonces, la justicia es algo que no se puede renunciar, pero no va en segundo lugar. Pero no hay que decir yo quiero caridad sin justicia. No es posible. De todos modos, eso es imposible. La justicia siempre se hará, pero Dios tiene a veces sus maneras de arreglar la justicia sin hacernos sufrir o sin hacernos penar demasiado. Por eso Él mismo sufrió, para que nosotros sufriéramos menos. Por eso Él mismo pagó, para que nosotros no tuviéramos que pagar. Ahí se ve realmente las intenciones de su corazón, que Él no quiere castigarnos, realmente no es lo que quiere hacer ni lo que le gusta. Entonces debemos tener ese espíritu que no renuncia a la justicia, simplemente se hace de manera que Dios tenga compasión y que haya reparación a la justicia, pero de una manera más fácil para nosotros. Pero la justicia, Dios nunca renunciará a la justicia, porque es justo. Pero Él tiene maneras de arreglar o de satisfacer su justicia de manera que tenga compasión de nosotros. Y no es la falsa compasión, la falsa misericordia, como enseña el Papa Francisco hoy, que dice sí, hay que tener compasión por los homosexuales, por los pecadores públicos, pero no, aunque no se corrijan, aunque sigan así, entonces eso no es misericordia, porque la misericordia cristiana siempre satisface la justicia. Así que queremos que esos pecadores se salven, claro está, debemos tener ese deseo, pero deben convertirse y deben recurrir a la sangre de Cristo, que los lava, que los perdona, que restaura sus almas. Entonces ahí sí estamos bien. Entonces toda la vida cristiana es armónica, y todas las virtudes tienen una correspondencia armónica. Así que si yo quiero ser misericordioso sin justicia, mi misericordia es una falsificación. Si yo quiero ser caritativo sin prudencia, mi caridad es una falsificación. Las verdaderas virtudes son todas armónicas, como decía Santo Tomás de Aquino, son conexas, es decir, están conectadas, no hay contradicción entre ellas. Eso es la vida cristiana auténtica. Y hoy hay muchas falsificaciones porque nos quieren hablar de misericordia sin justicia, caridad sin fe, y etcétera. Podemos describir toda una serie de imposturas que hoy se predican y que se enseñan no solo con la palabra, sino con el ejemplo, ¿verdad? Como hace este Papa Francisco, que está escandalizando a la Iglesia. Y lo que es esencial del escándalo es llevar al mal. O sea, hay gente que no se da cuenta que la están escandalizando porque cree que eso es verdad y lo imita, pues en realidad lo están escandalizando porque lo están llevando al mal. Y eso es el verdadero escándalo, hacer que una persona vaya al mal. Entonces, allí está la armonía que debemos buscar. Queremos ser católicos, queremos ser tradicionalistas, pues también está incluida la prudencia. No es una virtud que debemos dejar de lado por el hecho que digamos yo quiero estar bien con el Papa, quiero estar bien con la Iglesia. No estamos mal con la Iglesia, simplemente es un fenómeno de que hoy
los que dirigen la iglesia se han alejado de la iglesia. Nosotros permanecemos dentro de la iglesia, son ellos que están saliendo, que se están alejando de la tradición, de la fe, de la tradición litúrgica, etcétera. Son ellos los que se alejan de la iglesia, que en el fondo son cismáticos, pero hay algo misterioso, están ocupando indebidamente los cargos que no les corresponden, pero esos cargos son los cargos de la iglesia. Entonces hay algo misterioso en esta crisis tan grave de la iglesia que un día se va a clarificar, pero nosotros no nos corresponde forzosamente de dar una solución total a este problema, ni pretender tener la pretensión soberbia de querer convertir nosotros personalmente a esta iglesia o a este mundo moderno. No tenemos los medios, no tenemos, ciertamente Dios lo puede hacer cuando Él quiera, pero ya hay cosas que se escapan de nuestras fuerzas, y lo que está haciendo Monseñor Felé en la fraternidad pues es una temeridad, así se llama. La temeridad es un pecado que es querer hacer algo o querer forzar a Dios de hacer algo que no indebidamente. Dios sabe cuándo va a hacer esto y no tiene que ser forzosamente por la fraternidad. Dios dirá cuándo termina esta crisis de la iglesia, cuando Él decida purificar a su iglesia de toda esta serie de personas que están llenas de los errores modernistas y del espíritu humano que brotó de la famosa Revolución Francesa, que ha invadido la iglesia y que la está secando como un árbol que pierde su vida y que se seca, ¿verdad? Bueno, la iglesia siempre existirá y siempre será la iglesia, pero puede verse reducida a un pequeño número. Así que vamos a pedirle a Jesús, como este leproso, como este dignatario centurión, pidámosle a nuestro Señor con fe, con humildad, seamos pobres, seamos ricos, seamos poderosos o no, todos debemos inclinarnos delante de Dios y pedirle que nos ayude, que nos salve, que nos sane. Ave María Purísima, sin pecado concebida.